Mi novia venezolana me convenció de traer a toda su familia a EU. Pero descubrí la verdad. No solo me usaban, sino que eran extremadamente peligrosos. Mi novia venezolana me convenció de traer a su familia a Estados Unidos, pero cuando descubrí lo que planeaba tuve que llamar a migración. Siempre pensé que era una persona con buen juicio. Crecí en una familia que valoraba el esfuerzo, la honestidad y la empatía. Nunca me consideré ingenuo, pero después de todo lo que pasó, no sé si solo fui un idiota cegado por el amor o alguien que simplemente se dejó llevar demasiado por sus emociones. Hace 2 años conocí a Valeria. Nos cruzamos en un café cerca de mi trabajo, un sitio al que solía ir casi a diario. Ella estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con un cuaderno lleno de apuntes y una computadora que parecía sacada de una tienda de antigüedades. Yo solo quería tomar un café rápido, pero cuando accidentalmente derramé mi bebida cerca de su mesa, terminé pidiéndole disculpas mientras ella intentaba salvar sus notas. Fue uno de esos momentos que parecen sacados de una comedia romántica barata. Nos pusimos a hablar, y aunque al principio la conversación fue algo superficial, hubo algo en ella que me atrapó. Era venezolana, estudiaba con una visa de estudiante y trabajaba medio tiempo como camarera en un restaurante cercano. Desde el principio noté que era una mujer fuerte, alguien que había tenido que luchar mucho para llegar a donde estaba. Valeria me contó sobre la situación en su país, de cómo la crisis económica había obligado a su familia a vender prácticamente todo para que ella pudiera estudiar en el extranjero. Me conmovió su historia. Era difícil no sentir empatía por ella. Nuestra relación avanzó rápido. En unos meses ya éramos inseparables. Ella era dulce, atenta y parecía compartir mis metas de estabilidad y crecimiento. Me hacía sentir querido de una manera que pocas personas lo habían hecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado a alguien con quien podría construir algo real. Pero todo empezó a cambiar alrededor de nuestro primer aniversario. Valeria comenzó a hablar más y más de su familia. Era evidente que los extrañaba y que le preocupaba lo difícil que lo estaban pasando en Venezuela. Me contó que su papá había perdido el trabajo, que su mamá estaba lidiando con problemas de salud y que sus 2 hermanos, ambos en sus 20s, tenían dificultades para encontrar empleo. No voy a mentir, la historia me tocó el corazón. Valeria hablaba de ellos con tanto amor y desesperación que no pude evitar querer ayudar. Al principio solo se trataba de pequeños gestos como enviarles dinero para comida o medicinas. No era mucho, pero ella siempre me lo agradecía con una emoción genuina que hacía que todo valiera la pena. Con el tiempo, empezó a insinuar algo más grande. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, Valeria mencionó que su familia podría venir a Estados Unidos con visas de turista. Según ella, solo necesitaban un empujón para empezar, algo de ayuda mientras encontraban la manera de estabilizarse. Me dijo que sería temporal, que en unos meses podrían regresar o encontrar la manera de valerse por sí mismos. En ese momento, no vi nada malo en la idea. Estaba enamorado, y si ayudar a su familia significaba que ella sería más feliz, ¿por qué no hacerlo? Además, Valeria tenía una manera de explicar las cosas que hacía que todo pareciera razonable. Ella insistía en que no me costaría mucho, que sus hermanos podían trabajar para mantenerse mientras tanto, y que su papá, aunque mayor, era un hombre muy trabajador que solo necesitaba una oportunidad, así que acepté. No me importaba gastar algo de mis ahorros para ayudarles a salir de esa situación tan dura. Lo que no sabía era que mi buena voluntad iba a ser completamente pisoteada. Al poco tiempo empezamos con los trámites. Valeria se encargó de guiar a su familia para que solicitaran visas de turista. Yo cubrí los gastos de las entrevistas y los boletos de avión. También alquilé un pequeño departamento para que tuvieran donde quedarse mientras se acomodaban. En total, gasté más de lo que quería admitir, pero me dije a mí mismo que era una inversión en el bienestar de la mujer que amaba. Cuando la familia de Valeria llegó, todo parecía ir bien. Estaban agradecidos, o al menos eso parecía al principio. Les di la bienvenida como si fueran mi propia familia. Me esforcé en hacer que se sintieran cómodos, los llevé a conocer la ciudad, les presenté gente que podría ayudarles a encontrar oportunidades de trabajo. Todo parecía ir de acuerdo con el plan, pero las primeras semanas de aparente armonía no fueron más que una fachada. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Su familia se acomodó en el departamento que les había rentado, pero en lugar de buscar trabajo o hacer planes para independizarse, comenzaron a actuar como si mi ayuda fuera un derecho adquirido y no un favor. Primero fueron pequeñas cosas. Pedían dinero para pequeñas emergencias, para comida, para ropa de invierno, porque no estaban acostumbrados al frío. Luego, las excusas se hicieron más grandes. El hermano mayor, que supuestamente estaba buscando trabajo, pasaba la mayor parte del tiempo en casa viendo televisión o saliendo con amigos. Su otro hermano decía que quería trabajar, pero que sin un carro era difícil moverse, así que insinuó que tal vez yo podría ayudarles con eso. Su madre, que al principio parecía agradecida, empezó a quejarse de que el departamento era pequeño y que no tenía suficiente espacio para cocinar como en Venezuela. Su padre, que se suponía que era muy trabajador, resultó ser un experto en dar discursos motivacionales sobre el esfuerzo, mientras yo pagaba las cuentas. ¿Y Valeria? Bueno, Valeria cambió también. De ser la mujer dulce y atenta que había conocido,
Pasó a justificar cada una de las exigencias de su familia. Si le decía que no podía seguir cubriendo todo, me respondía con lágrimas y discursos sobre lo difícil que había sido su vida. Me hacía sentir culpable. Decía que no lo hacía por ella, sino por su familia, que su mamá estaba enferma, que su papá era un buen hombre que solo necesitaba tiempo, que sus hermanos eran jóvenes con un futuro prometedor. La gota que derramó el vaso fue cuando me enteré de lo que realmente estaban planeando. No sé si fue por casualidad o porque finalmente mi instinto de supervivencia se activó, pero descubrí que la familia de Valeria nunca tuvo intención de regresar a Venezuela. Desde el primer momento, su plan era quedarse en Estados Unidos de forma ilegal. La idea de las visas de turista era solo la primera parte. Después buscarían quedarse sin importar las consecuencias. Y lo peor de todo es que Valeria lo sabía. No solo lo sabía, sino que lo había planeado desde el principio. Esa noche, después de enterarme de todo, tomé una decisión. Hice una llamada a migración. Por ahora, dejaré la historia aquí. Pero créanme, esto apenas está empezando. Lo que pasó después fue como una bola de nieve. Cuanto más trataba de ayudar, más cosas empezaban a salirse de control. Y lo peor de todo es que yo no tenía idea de lo que realmente estaba pasando detrás de mi espalda. Actualización 1. Después de semanas de papeleo, entrevistas y coordinación, finalmente llegó el día en que la familia de Valeria aterrizó en Estados Unidos. Recuerdo estar en el aeropuerto, sosteniendo un cartel improvisado que decía «Bienvenidos», sintiendo esa mezcla de emoción y cansancio acumulado. Ver la sonrisa de Valeria en ese momento me hizo pensar que todo había valido la pena. Estaba radiante, nerviosa, con esa energía imparable que la hacía hablar sin parar sobre cómo esto era el comienzo de una nueva vida para ellos. Cuando finalmente salieron por la puerta de llegadas, los saludos fueron cálidos, pero, si soy honesto, también un poco incómodos. Sus padres, Amalia y Carlos, me dieron las gracias, aunque había algo en su expresión que no terminaba de cuadrarme. No era que fueran groseros, pero tampoco parecían tan impresionados como yo había imaginado. Mateo y Luis, sus hermanos, fueron más reservados. Me dieron un abrazo rápido y soltaron un agradecimiento automático, sin mucho entusiasmo. En ese momento no le di importancia, pero hubo una sensación en el aire que me hizo arquear una ceja. Como si lo que para mí era un acto enorme de generosidad, para ellos fuera simplemente algo que daban por hecho. Los primeros días fueron una combinación de ajustes y pequeñas sorpresas. Los llevé al departamento que había alquilado para ellos. Un lugar pequeño pero funcional, con 2 habitaciones, un baño y una cocina modesta. No era lujoso, pero era un techo sobre sus cabezas. Algo que en teoría debería haber sido suficiente considerando de dónde venían. Me aseguré de que tuvieran lo esencial: muebles básicos, utensilios de cocina, ropa de cama. Incluso les dejé comida suficiente para que no tuvieran que preocuparse por salir al supermercado en su primera semana. Valeria estaba agradecida, o al menos eso parecía. Pero fue Amalia la que hizo el primer comentario que me dio una pequeña señal de alarma. «Es más chico de lo que pensaba», dijo mientras recorría el lugar con una expresión neutra. Pero supongo que nos acostumbraremos. No sonaba despectiva, pero tampoco era lo que uno espera escuchar después de haber sacado a una familia de una situación complicada. Luego vino Carlos, su padre. Un par de días después de su llegada, me pidió ayuda con algo que me dejó con una sensación extraña. «Oye, ¿sabes si podemos conseguir un televisor más grande? El que tienes está bien, pero con uno más grande estaríamos más cómodos». Yo ya había comprado un televisor de 32 pulgadas, que me pareció suficiente para un departamento de ese tamaño. Pero al parecer, no era suficiente para ellos. Lo peor fue que Valeria lo apoyó de inmediato. «Es algo pequeño después de todo lo que has hecho», dijo con su tono dulce, como si estuviera pidiéndome un favor insignificante. No era una petición urgente, así que decidí ignorarlo. Pensé que quizás solo estaban en proceso de adaptación, pero lo que vino después hizo que mis dudas crecieran. En las siguientes semanas, noté pequeños cambios en la dinámica. Valeria empezó a tomar decisiones sin consultarme. Por ejemplo, un día revisé mi cuenta bancaria y noté cargos inesperados en muebles y electrodomésticos. Cuando le pregunté, su respuesta fue tan despreocupada que casi me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad. «No te preocupes, es solo temporal. Mi papá me pidió algunas cosas para el departamento, pero después te lo devolvemos». Claro, después. Pero ese después nunca llegaba. Mientras tanto, Mateo y Luis hablaban cada vez más de encontrar trabajos. Supuestamente estaban buscando algo, pero sus conversaciones giraban en torno a trabajos en efectivo, sin contrato, en restaurantes o construcción. Sabía que con una visa de turista no podían trabajar legalmente, así que un día lo mencioné. Tal vez deberían enfocarse en encontrar oportunidades legales, o pensar en regresar cuando se les acabe la visa. Apenas terminé de hablar, Valeria intervino. «¿Por qué regresar? Aquí tienen más oportunidades, no es tan complicado como parece». Me incomodó su respuesta. No por lo que dijo, sino por la seguridad con la que lo dijo. Como si ya hubiera planeado todo, como si su plan nunca hubiera sido temporal. Pero lo que realmente me hizo despertar fue lo que pasó un mes después. Una noche, cenando en mi casa, escuché a Mateo y Luis hablando en voz baja. Fue una frase rápida, casi un murmullo. «¿Cuándo empieza el plan?», preguntó Mateo. Luis le respondió algo que no entendí bien, pero la palabra «plan» quedó flotando en mi cabeza. «¿Qué plan?», pregunté con el ceño fruncido. Los dos se rieron incómodos. Nada, solo hablábamos del trabajo. Valeria también restó importancia al asunto, pero yo no podía sacarme la palabra de la cabeza.
Había algo ahí que no cuadraba, algo que me decía que no había tomado la mejor decisión al involucrarme tanto. Para ese entonces mi cuenta de ahorros ya había bajado considerablemente, entre el alquiler del departamento, las compras temporales que nunca se reembolsaban y los pequeños gastos que iban surgiendo, sentía que mi vida financiera estaba en pausa, pero cada vez que intentaba hablar con Valeria sobre establecer límites, lograba distraerme. Siempre encontraba la manera de girar la conversación, de hacerme sentir que estaba exagerando, que era parte del proceso de adaptación, y yo como un idiota le creía. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, empecé a preguntarme seriamente en qué me había metido. Actualización 2. Los meses pasaron, y lo que al principio parecía ser una situación temporal, empezó a sentirse más permanente. Al comienzo, yo mismo intentaba convencerme de que todo iba según lo planeado, pero la realidad era otra. La familia de Valeria no tenía ninguna intención de regresar a Venezuela. La primera señal clara llegó cuando Carlos, su papá, me mencionó casualmente que había empezado a buscar maneras de quedarse más tiempo. Según él, estaba investigando programas de extensión de visa o algún tipo de asilo, aunque sabía perfectamente que el proceso era complicado. Cuando le pregunté directamente si estaban considerando regresar al final del plazo de 6 meses de su visa de turista, me respondió con una evasiva: «Bueno, ya veremos cómo están las cosas cuando llegue el momento. No queremos tomar decisiones apresuradas». Esa frase me dejó intranquilo. No era solo el contenido, sino la forma en que lo dijo, como si ni siquiera estuviera considerando la posibilidad de regresar. Al mismo tiempo, sus hermanos, Mateo y Luis, comenzaron a ausentarse más seguido. Según Valeria, estaban trabajando duro para contribuir a los gastos, pero nunca vi un centavo de lo que supuestamente ganaban. Todo seguía saliendo de mi bolsillo: la renta del departamento, la comida, incluso las cuentas del teléfono que Valeria decidió agregar para facilitarles las cosas mientras se establecían. Cuando mencioné que estos gastos ya estaban fuera de control, Valeria me pidió que tuviera paciencia. Solo necesitan un poco más de tiempo, decía. Hasta ahí, yo todavía intentaba justificar todo. Me decía a mí mismo que era cuestión de adaptación, que necesitaban ayuda. Pero un día, Valeria vino a mi casa con una propuesta que me dejó completamente desconcertado. Quería que les ayudara a sus hermanos a encontrar trabajos más estables, a pesar de que legalmente no podían trabajar en el país. Conoces gente, podrías preguntar aquí y allá. Ellos son buenos trabajadores, solo necesitan una oportunidad. Me dijo con una naturalidad que me desconcertó. Cuando le recordé que eso era ilegal, se molestó. ¿Por qué eres tan rígido con estas cosas? No es gran cosa. Todo el mundo lo hace. Ese comentario fue un golpe bajo para mí. Hasta ese momento había hecho todo lo posible para ayudarles dentro de los límites de lo legal y ético, pero lo que me estaba pidiendo no solo era cruzar una línea, sino ignorar completamente mis propios principios. Mis dudas crecieron aún más cuando empecé a notar cambios en el comportamiento de Valeria. Antes era cariñosa y atenta, pero ahora parecía más distante, casi fría. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre mis preocupaciones, me daba respuestas evasivas o cambiaba el tema. Cuando insistía, terminaba acusándome de ser egoísta y de no entender la gravedad de la situación de su familia. ¿Cómo puedes hablar de límites cuando mi familia está aquí gracias a ti? ¿Ahora quieres darles la espalda? Esa táctica me hacía sentir culpable y terminaba cediendo, aunque algo en mi interior me decía que había algo más en juego. Las sospechas se intensificaron una tarde cuando fui al departamento que alquilé para ellos. Quería dejarles algunas cosas que había comprado en el supermercado, pero cuando llegué, encontré a los hermanos hablando en voz baja en la sala. No se dieron cuenta de que yo estaba allí, y alcancé a escuchar algo que me dejó helado. Solo falta que Valeria lo convenza de dar el siguiente paso. Con su ayuda, estamos hechos. Cuando entré, ambos se quedaron callados de inmediato. Fingieron estar viendo televisión, pero era evidente que estaban ocultando algo. Pregunté qué estaban haciendo y simplemente dijeron que estaban hablando de cosas de trabajo. No quise presionarlos en ese momento, pero algo en mí ya no podía ignorar las señales. Esa noche, Valeria vino a mi casa y actuó como si todo estuviera normal. Intenté confrontarla indirectamente, preguntándole si su familia tenía algún plan concreto para el futuro. Su respuesta fue vaga, como siempre. Todo a su tiempo. No te preocupes tanto, amor. Pero yo ya no podía quitarme de la cabeza lo que había escuchado. Decidí tomar medidas más serias. Instalé discretamente una grabadora en el departamento que alquilé para ellos. Me sentía terrible haciéndolo, como si estuviera traicionando la confianza de Valeria. Pero necesitaba saber la verdad. Algo en mi interior me decía que estaba siendo manipulado, y no podía seguir ignorando esa sensación. Mientras tanto, las tensiones entre Valeria y yo continuaron creciendo. Ella comenzó a quedarse más tiempo con su familia y menos conmigo. Cuando estaba en mi casa, pasaba horas en su teléfono, enviando mensajes o haciendo llamadas en voz baja desde otra habitación. Incluso empezó a insinuar que deberíamos mudarnos juntos para estar más cerca de su familia. No creo que sea el momento, le dije una noche, intentando ser firme. Su reacción fue inmediata y dramática. ¿Por qué no? Si realmente me amas, esto no debería ser un problema. Es obvio que no quieres ayudarme como dices. Esa frase fue como un puñal. Había sacrificado tanto por ella y su familia, y aún así me estaba acusando de no hacer lo suficiente. Esa noche, me di cuenta de que nuestra relación ya no se sentía como algo mutuo. Todo giraba alrededor de sus necesidades, sus problemas, su familia. Yo solo era el medio para alcanzar sus metas. Actualización 3. Después de instalar las grabadoras en el departamento, pasé los siguientes días con un nudo constante en el estómago.
No podía deshacerme de la sensación de que estaba cruzando una línea, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que era necesario. La culpa y la paranoia se peleaban en mi cabeza. ¿Había exagerado? ¿O en el fondo ya sabía que iba a encontrar algo que preferiría no haber descubierto nunca? Decidí esperar unas semanas antes de revisar las grabaciones. Quería darle tiempo a la situación para que cualquier conversación comprometedora saliera a la luz por sí sola. Mientras tanto, mi relación con Valeria seguía en picada. Se pasaba la mayor parte del tiempo con su familia, y cuando estábamos juntos, las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos, como si ambos supiéramos que algo estaba mal, pero ninguno quería ser el primero en decirlo en voz alta. Y lo peor era su comportamiento. Revisaba el teléfono constantemente, como si estuviera esperando un mensaje importante que no podía ver frente a mí. A veces se encerraba en el baño por largos minutos o salía al balcón para hablar en voz baja. Si le preguntaba, me respondía a la defensiva. ¿Con mi mamá? ¿Qué tiene de malo? No puedo preocuparme por mi familia sin que me cuestiones. No podía decirle que mi instinto me gritaba que no estaba hablando con su madre. Tampoco podía decirle que tenía micrófonos grabando cada conversación en el departamento. Así que respiraba hondo, asentía y fingía que todo estaba bien. Pero por dentro, la sospecha me carcomía. Cuando finalmente llegó el día de revisar las grabaciones, me encerré en mi oficina en casa, cerré las cortinas, conecté el dispositivo a mi computadora y comencé a escuchar. Al principio, solo encontré lo que esperaba. Conversaciones triviales, comentarios sobre la comida, sobre planes para el día, nada raro. Pero después, en las grabaciones del día 10, algo me congeló la sangre. Era una conversación entre Mateo y Luis, los hermanos de Valeria. Sus voces eran bajas, como si no quisieran que nadie los escuchara. El audio no era perfecto, pero las frases que capté fueron más que suficientes. Mateo, ya está casi listo. Valeria dice que solo es cuestión de que él acepte firmar esos papeles. Luis, ¿y si no lo hace? ¿Qué vamos a hacer entonces? Mateo, lo hará. Ella sabe cómo manejarlo. Además, después de todo lo que ha gastado, no va a decir que no ahora. Sentí que me faltaba el aire. ¿Firmar qué papeles? ¿Manejarme cómo? Me temblaban las manos, pero seguí escuchando. En las grabaciones de los días siguientes, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. En otra conversación, Amalia, la madre de Valeria, hablaba con su esposo Carlos. No podemos esperar mucho más. Valeria tiene que presionarlo para que firme pronto. Si no lo hace, vamos a tener que buscar otra opción. Carlos, lo hará. Ella dice que ya lo tiene convencido de que todo es para ayudar a la familia. Ese pobre tipo ni siquiera sabe en lo que se está metiendo. Ese pobre tipo era yo. Me quedé paralizado frente a la pantalla, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Mi cabeza intentaba buscar explicaciones, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Me estaban utilizando. La confirmación final llegó unos días después, en una grabación entre Valeria y su madre. Solo tengo que presentárselo como algo temporal, algo que no lo afecte a él directamente, decía Valeria con tono tranquilo, como si no estuviera tramando algo asquerosamente manipulador. Es un contrato simple, ni siquiera lo va a leer completo. ¿Y estás segura de que lo hará?, preguntó Amalia. Por supuesto, respondió Valeria con una seguridad que me revolvió el estómago. Me ama, siempre termina haciendo lo que le pido. Además, le voy a decir que es por mí, que si no lo hace, me voy a quedar destrozada. Me había usado, desde el principio. Cada sacrificio que hice por ella, cada problema que aguanté, cada vez que puse su felicidad por encima de la mía, todo había sido parte de un plan fríamente calculado. No era la historia de una familia en apuros buscando salir adelante, era una estafa. Pasé la noche en vela, escuchando las grabaciones una y otra vez, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Las piezas finalmente encajaban. Los papeles que Valeria quería que firmara eran documentos para un matrimonio ficticio. No era amor, era un puto negocio. Ella quería casarse conmigo para obtener la residencia, y de paso garantizar que su familia pudiera quedarse en el país con los beneficios migratorios. Eso explicaba la insistencia en que viviéramos juntos. Eso explicaba su cambio de actitud cuando mencioné que aún no estaba listo para comprometerme legalmente. Todo lo que pensé que era real, todo lo que sentí, había sido una mentira. Al principio, solo sentí vacío, como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, pero luego llegó la rabia, una rabia sorda, helada, porque una cosa era que alguien se aprovechara de tu bondad sin darse cuenta, pero esto había sido premeditado. No iba a confrontarla todavía. No podía permitirme el lujo de un arrebato emocional. Tenía que ser inteligente. Me quedé sentado en la oscuridad, con los audios aún reproduciéndose de fondo, planeando mi siguiente movimiento. Si creían que podían manipularme y salirse con la suya, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Actualización 4. Después de escuchar las grabaciones y confirmar que la familia de Valeria había estado jugándome sucio todo este tiempo, pasé días dándole vueltas a lo que debía hacer. La rabia y la sensación de traición me quemaban por dentro. No era solo la mentira, era la forma en la que habían manipulado cada situación para que yo creyera que todo era real, que la relación con Valeria era auténtica. Pero la venganza no podía ser impulsiva, no podía simplemente confrontarlos de inmediato porque eso me pondría en una posición vulnerable. Necesitaba pensar en cada paso antes de moverme. Lo primero era asegurarme de que no vieran venir lo que estaba por hacer. Durante esos días, Valeria seguía actuando como si nada estuviera pasando.
Me sonreía como siempre, me hablaba con dulzura, como si todo lo que habíamos construido no fuera una vil mentira. Y lo peor es que hasta tuvo el descaro de decirme que deberíamos casarnos, que así aseguraríamos la estabilidad de la familia. En ese momento supe que no había límites para su manipulación. Me miraba con los mismos ojos de siempre, con esa ternura que, antes de saber la verdad, me hacía sentir seguro. Ahora solo veía en ella a una mentirosa profesional, alguien que estaba dispuesta a cualquier cosa para conseguir su objetivo. Pero ya no sería tan fácil. Me mantuve distante, aunque sin levantar sospechas. En paralelo, comencé a reunir más pruebas. Sabía que aún había detalles que no conocía, y que cuando llegara el momento de enfrentarla, debía estar completamente preparado. Así que di el primer paso. Busqué asesoría legal, contraté a un abogado de inmigración porque lo último que quería era que esta gente me arrastrara a un problema legal. Le conté todo y me explicó que, si llegaba a firmar cualquier documento fraudulento, las consecuencias serían graves. No solo para mí, sino para Valeria y su familia. Nos podían acusar de fraude migratorio, y eso no era poca cosa, pero lo peor fue lo que descubrí después. Mi abogado me dijo que este tipo de matrimonios fraudulentos eran más comunes de lo que pensaba, y que muchas veces terminaban con alguien en la cárcel o deportado. Valeria no solo estaba jugando conmigo emocionalmente, sino que me estaba arrastrando a una situación legal jodida. En ese punto, la decisión estaba tomada. Iba a terminar con esto de una vez. El día que decidí actuar fue uno como cualquier otro. Valeria había organizado otra de esas reuniones con su familia, y como siempre, me insistió en que debía ir. Es importante pasar tiempo con la familia antes de que la vida se vuelva más complicada, dijo con su mejor cara de niña buena. Pero esta vez tenía otros planes. En la mañana pasé por un centro de asesoría legal y presenté una queja formal. No quería apresurarme demasiado, pero prefería tener todo documentado en caso de que la situación escalara. Luego fui a la oficina de inmigración y entregué las pruebas que tenía hasta el momento. No fue fácil, sabía que si no manejaba bien las cosas podía salir perjudicado también, pero no podía permitir que siguieran usándome. Esa tarde, cuando volví a casa, me sentí más tranquilo, pero al mismo tiempo inquieto. Sabía que no podía esperar pasivamente a que todo se resolviera. La oportunidad para dar un golpe final llegó esa misma noche. Valeria me pidió que la acompañara a una cena especial con su familia. Supe que era otra trampa, otro intento de manipularme, y en ese momento decidí que ya era suficiente. Le dije que prefería quedarme en casa, pero que luego podríamos hablar de nuestro futuro juntos. Le vendí la idea de que aún tenía dudas, que necesitaba pensar. Se lo creyó. Aproveché que la casa quedó vacía y revisé sus cosas. Busqué cualquier documento que pudiera ser útil, y entonces lo encontré. Un sobre sellado con una dirección de una oficina de abogados. Lo abrí sin pensarlo, y dentro estaba la prueba más clara de lo que planeaban. Un contrato de matrimonio preelaborado con mi nombre ya escrito. Solo faltaba mi firma. Acompañando el documento había una nota. Firma cuando estés listo. No sé describir exactamente la sensación que tuve en ese momento. Fue una mezcla de rabia, asco y una confirmación de que nunca me habían visto como una persona, sino como una herramienta para sus planes. Decidí que esa misma noche, cuando Valeria y su familia regresaran, iba a enfrentarlos. Cuando cruzaron la puerta, me encontraron sentado en la sala, con el sobre en mis manos. «Tenemos que hablar», dije con calma. Valeria me miró con su sonrisa de siempre, pero esta vez no había dulzura en ella. «Claro, amor. ¿Qué pasa?» Saqué el contrato y lo puse sobre la mesa. «Esto. Explícamelo». El color se le fue del rostro. Sus padres se quedaron en silencio. Nadie decía nada. Hasta que finalmente ella habló. «No es lo que parece». Pero ya no me importaba lo que tenía que decir. «Voy a denunciar esto». Se acabó el juego. Por primera vez, vi a Valeria sin su máscara. Ya no intentó convencerme. No fingió lágrimas. Solo me miró con una expresión fría y dijo en voz baja: «Estás jugando con fuego. No sabes a lo que te metes». Pero esta vez, el que tenía el control era yo. Actualización final. Las cosas se desarrollaron más rápido de lo que esperaba. Presenté todas mis pruebas a inmigración y las autoridades tomaron el caso con seriedad. Lo que descubrí después me dejó sin palabras. Resultó que la familia de Valeria no solo estaba involucrada en fraude migratorio. Sus hermanos, Mateo y Luis, tenían conexiones con una organización criminal venezolana. No eran simples inmigrantes buscando una mejor vida. Eran parte de un cartel involucrado en tráfico de drogas, de personas y extorsión. Las autoridades comenzaron a investigarlos y, poco después, Mateo y Luis fueron arrestados en una redada. Capturaron a varios miembros del cartel con ellos, y la familia de Valeria quedó completamente expuesta. Valeria trató de salvarse diciendo que no sabía nada, pero las pruebas hablaban por sí solas. Sus padres también fueron arrestados y finalmente deportados. La justicia fue rápida. Mateo y Luis fueron condenados a largas penas de prisión. Valeria y sus padres fueron deportados y se les prohibió la entrada al país de por vida. Lo curioso es que nunca vi a Valeria después de su arresto. Me enteré de su destino por las noticias y por un par de cartas que me envió desde la cárcel en Venezuela. Me pedía perdón, decía que nunca había querido hacerme daño, que todo se le había salido de control. Nunca respondí, no me arrepiento de nada. Aprendí una lección dura, pero al final fui yo quien ganó. Y ellos, los que pensaron que podían manipularme, terminaron cayendo en la peor humillación posible. Ahora, cada vez que recuerdo esta historia, solo me queda una conclusión. Hay que tener mucho cuidado con quien confías.